¿Qué es lo que marca la diferencia entre que una mujer esté genuinamente atraída e interesada por ti versus que una mujer acabe ignorándote miserablemente, que no quiera verte de nuevo y que no sienta ningún tipo de atracción por ti? Tener una conexión emocional. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Caballeros, aquí Javier de Mentor Men, y si solamente quieres sexo o recibir aprobación de una mujer, puedes contratar a una prostituta o aprender 1000 técnicas de seducción para poner una fachada de alguien que no eres. Pero si eres un hombre de calidad, eres alguien con mucho que ofrecer y quieres desarrollar la capacidad de poder generar conexiones auténticas, reales y profundas con las mujeres que realmente te gustan para poder tener una vida amorosa de alta calidad, quédate hasta el final de este vídeo porque te explicaré cómo poder desarrollar conexiones emocionales con éxito para disfrutar de una vida amorosa legendaria. Entonces, antes de explicarte qué es una conexión emocional con una mujer exactamente para que lo entiendas y cómo poder generarla con éxito, me gustaría explicarte por qué es tan importante, por qué es crucial, por qué es imprescindible que seas capaz de desarrollar conexiones reales y auténticas con las mujeres. Bien, quiero hacerte la siguiente reflexión que seguramente hará más de un clic en tu cabeza. Quiero que por un solo momento recuerdes en tu mente la última vez en la que estuviste con una mujer que realmente te gustaba. Quiero que recuerdes ese momento, el momento en el que os conocisteis, en el que tuvisteis una cita, en el que luego os visteis de nuevo, acabasteis teniendo un sexo apasionado, brutal entre ambos y luego quizá iniciasteis una relación en un futuro. Quiero que recuerdes esa mujer en ese momento. Quiero que recuerdes cómo os estabais mirando a los ojos. Cómo estaba tu piel, cómo te sentías en ese momento, la burbuja que había creada entre tú y ella, en la que sentías que seguramente el tiempo se paraba entre los dos cuando os estabais mirando a los ojos y os sentíais tan especiales de la misma manera. Quiero que recuerdes ese momento y cómo te sentías junto a esa mujer a su lado. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que lo que marcó la diferencia, el elemento clave, el elemento crucial que marcó la diferencia para que tú y esa mujer acabasteis iniciando una relación y conectando juntos fueron el número de followers que tenías en Instagram? ¿Fue que tenías 6 músculos en vez de 4? ¿Fue que tenías un buen coche y por eso conectaste emocionalmente con esa mujer? ¿Fue que tenías mucho dinero en tu cuenta bancaria? ¿Fue que subiste a hacer 40.000 técnicas de seducción y persuasión en ese momento y gracias a eso en ese momento la mujer, sin ella quererlo, la hipnotizaste para que quisiera tener sexo contigo sin que ella quisiera en un primer momento? ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que desencadenó que esa mujer genuinamente, por ella misma, quisiera estar contigo? Correcto, que ambos tuvisteis una conexión emocional. Y es que la gran mayoría de hombres se obsesionan por gilipolleces en su vida amorosa, pensando que el problema por el que no he quedado con Jennifer de la universidad es porque no he aplicado las 8 técnicas de texto, que si el push-pull, que si el robo el marco, que si no sé qué historias, y por eso Jennifer no le he gustado. O piensan que no he atraído a esta chica porque soy un poco más bajito, soy demasiado alto, o porque soy más guapo, más feo, o porque tengo un mejor o peor coche, o porque tengo un polo de Ralph Lauren y fue por eso que la chica no la atrajo a mí o que no estuvo atraída por mí. No. Si no tuviste algo con esa mujer que realmente te gustaba, fue porque no fuiste capaz de generar esa conexión emocional. Porque cuando realmente conectas emocionalmente con una mujer, quiero que recuerdes lo que hemos recordado antes, quiero que recuerdes aquella chica con la que conectaste en aquel momento. ¿Fue algo complicado? ¿Fue algo difícil quedar con ella? Cuando os visteis a los ojos, cuando os conocisteis por primera vez, ¿recuerdas algo más allá de lo que sentiste con ella? ¿Recuerdas las palabras que usaste? ¿Recuerdas si ella o tú te estabas fijando si tenías un polo de color azul o un polo de color verde? No, todo lo que recuerdas, todo lo que marcó la diferencia entre ambos fue cómo ambos os sentíais,
cómo ambos teníais una conexión emocional creada en ese momento. Y eso es lo que hace que realmente cualquier cosa que suceda con una mujer es el fruto o es la consecuencia de crear una conexión emocional con ella. Cuando yo hablo con una chica por la calle y la conozco y le digo, hey, te he visto, me has parecido preciosa, tenía que venir a conocerte, y esa mujer luego queda conmigo para tener una cita, el motivo por el cual luego nos vemos de nuevo en la gran mayoría de ocasiones es porque hemos creado una conexión entre ambos y ambos nos hemos sentido tan bien, tan especiales, tan increíblemente bien juntos en ese momento en la interacción, que la consecuencia natural es que la chica quiera volver a verme de nuevo y yo quiera volver a verla a ella de nuevo, porque queremos seguir prolongando esa conexión, queremos seguir prolongando cómo de bien los dos nos hemos sentido en ese momento. Con lo cual, no hay que hacer 8000 técnicas para crear una cita, para tener una cita con una chica por texto. Simplemente le digo, hey, me ha gustado conocerte, ha sido muy guay, ¿cómo lo tienes para tomar un café? Y la chica naturalmente, genuinamente quiere quedar contigo. No porque tengas que convencerla de nada, sino porque habéis creado ambos un momento tan mágico juntos, que el tener una cita es una consecuencia natural. Lo mismo cuando estás interactuando con una chica en una cita, y tú la besas y tú eres físico con ella y la propones de ir a tu casa y subís juntos. No es una cosa que ella haga sin querer hacer o que tengas que convencerla para hacer, sino es algo que ella genuinamente quiere seguir haciendo contigo. Quiere abrirse hacia ti para que escales sobre ella, para que seas físico. Te va a seguir tu liderazgo, va a aceptar lo que le propongas, va a aceptar subir a tu casa, va a aceptar querer estar contigo y va a seguir tu liderazgo, porque genuinamente estés sintiendo esa conexión de la cual ambos estéis disfrutando y quieras seguir experimentándolo en un nivel más denso. ¿Qué significa tener sexo con una mujer? El sexo es la consecuencia de haber generado una conexión emocional desde un primer momento con una chica y que ambos queráis seguir prolongándola todavía mucho más y querer llevar esa conexión a un nivel más profundo. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Por el mero hecho de que es algo que sienta bien, es algo que disfrutas emocionalmente. ¿Por qué inicias luego una relación con una mujer? Tanto una relación abierta como una relación estable, como se convierte en tu pareja. Porque ambos queréis seguir prolongando esa llama, esa conexión, esa sensación emocional de que ambos os sentís especiales cuando estáis juntos el uno frente al otro y queréis seguir prolongando cómo os sentís y llevarla a una capa, a una dimensión superior. Entonces, el punto principal que te quiero hacer aquí es que nada o prácticamente nada de lo que piensas que es importante para atraer a una mujer importa una puñetera mierda si no tienes primero una conexión emocional generada con ella. Ni los followers que tengas, ni tu físico, ni lo guapo que seas, ni las 1000 técnicas de seducción que tengas, ni cualquier historia que tengas, ni los mensajes que le envíes. Todo lo que suceda con una mujer, la gran mayoría de cosas, es el fruto o la consecuencia de que has generado una conexión emocional con ella. Y si no eres capaz de conocerla, estás completamente jodido y no vas a poder realmente desarrollar una vida amorosa de calidad con las mujeres que realmente te gusten. Entonces, ahora que has entendido por qué es tan importante generar conexiones emocionales con las mujeres y por qué el 80 o 90% que tiene todo hombre en su vida amorosa, de problemas que tiene todo hombre en su vida amorosa, es por no ser capaz de generar esas conexiones emocionales, ahora voy a explicarte exactamente qué es una conexión emocional con una mujer y cómo poder desarrollarlas con éxito para ser capaz de estar con las mujeres que realmente te gustan. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. Bien, ahora quiero explicarte qué es en concreto una conexión emocional y cómo comenzar a desarrollarlas con éxito. Bien, analicemos y entendemos primero de todo, descompongamos cuál es el significado de la palabra para poder entender bien qué es una conexión emocional. Analicemos y descompongamos la palabra. Conexión emocional. La palabra conexión viene de la palabra conectar y la palabra emocional viene de la palabra emociones. Lo que significa cuando conectas emocionalmente con una persona o con una mujer más en concreto, es que ambos estáis conectando emociones entre tú y ella. Es decir, que cuando estáis juntos, ambos estáis experimentando similares emociones. Es decir, ambos estáis sintiéndoos de la misma manera juntos. Y el mero hecho de que puedas encontrarte con una persona con la cual no sabes muy bien por qué, pero te sientes de la misma manera cuando estás a su lado, es lo que hace que ese momento con esa persona sea algo tan mágico, sea algo tan especial. Crea ese efecto en que tú y la chica, cuando estáis juntos en ese momento, ambos sentís algo así como
wow, hacía tiempo que no me sentía así con alguien. Y añade esa rareza, esa parte mágica, esa parte tan especial a ese momento cuando conectas con la otra persona. Te pongo un ejemplo para que entiendas mejor esto que te estoy explicando. Quiero que por un momento recuerdes o tengas en tu mente cómo te sientes con tu mejor amigo. O qué es lo que hace especial cuando estás con tu mejor amigo, o qué es lo que marca la diferencia entre tú con tu mejor amigo versus cualquier otro hombre o conocido que conozcas. Lo que marca la diferencia con tu mejor amigo es que ambos os sentís de la misma manera juntos. ¿Cómo has conectado emocionalmente con tu mejor amigo? No conectaste con tu mejor amigo porque a los dos os gustaba el fútbol o a los dos os gustaba el mismo equipo de fútbol, sino que conectasteis y creasteis una amistad porque los dos os sentíais de la misma manera cuando jugabais al fútbol o cuando ibais a ver a vuestro equipo de fútbol favorito. O los dos os sentíais de la misma manera y compartisteis emociones, conectasteis emociones similares cuando tuvisteis una excursión, un viaje juntos en el que los dos os sentíais con las mismas emociones, los dos estabais experimentando los mismos momentos. Y también en momentos tristes, cuando estabas con tu mejor amigo en la escuela o en la adolescencia y a ambos os rechazaron las dos chicas que a los dos os gustaban y ambos estabais tristes y deprimidos en ese momento. Ambos en ese momento estabais sintiendo lo mismo, estabais conectando esas emociones en esos momentos. Y es que las personas percibimos la realidad primero a través de las emociones. Y luego a partir de ahí les ponemos una etiqueta. Es decir, las personas dicen, sí, es mi mejor amigo, o nos caemos bien porque a los dos nos gusta hacer lo mismo, a los dos nos gusta o pensamos de la misma manera. Pero no es la cosa externa, no es la cosa lógica, sino es cómo te hace sentir aquello que haces con la otra persona, lo que hace que puedas conectar con la otra persona. Y es que una conexión emocional, por definición, por su propia idiosincrasia, es algo emocional. Las personas percibimos primero la realidad a través de las emociones y luego la racionalizamos después. Es decir, una mujer no está contigo porque seas alto. Una mujer está contigo porque la haces sentir segura. Y quizá que seas algo más alto que el hombre promedio puede ayudarte a que la mujer se sienta más segura a tu lado y eso genere que esté más atraída o más cómoda a tu lado. Pero alguien que sea muy alto, pero que sea muy inseguro cuando está con una mujer, de nada va a servir que eso atraiga a una chica, porque si esa persona no tiene confianza, no va a poder hacer sentir segura a esa mujer cuando se sienta a su lado. Con lo cual, lo que quiero entender, hacerte entender, es que no es las cosas lógicas, no es las cosas externas, tal y como las mujeres perciben la realidad o las personas, sino es con el impacto emocional que tienen detrás. Otro ejemplo, una mujer no está atraída por ti porque vistas bien o tengas el mejor polo de Ralph Lauren, sino está atraída por ti porque en ese momento, por X o por B, siente cierta excitación sexual. Y eso es una emoción que la otra persona siente a su lado. Con lo cual, si tú y esa mujer sentís excitación sexual, es por eso por el cual luego la chica siente esa atracción por ti. Y luego quizá la mujer lo puede definir de otra manera. Puede decir, me gusta porque X, Y, Z, o tiene esto de esta manera, X, Y, Z, que hace que me guste, pero la realidad real que hay detrás de todo lo que una persona dice o expresa es intentar poner una etiqueta, una definición lógica a cómo siente cierta emoción. Y quizá hay mujeres que son muy conscientes de sus emociones y puede decirte o puede verbalizarte por qué está atraída por ti, te diga realmente por qué se siente muy segura a tu lado, por qué se está divirtiendo, por qué siente cierta excitación sexual, pero muchas veces ni ellas mismas saben por qué están atraídas por ti, simplemente sienten cierto tipo de emociones que generan cierta atracción por ti o por ese hombre y luego quizá le dan una explicación lógica que a lo mejor no tiene nada que ver en ese primer momento. Entonces, volviendo al punto principal que te decía antes, cuando conectas emocionalmente con una persona es porque ambos habéis estado conectando emociones similares y os habéis sentido de la misma manera y eso hace que te sientas con la otra persona como si de alguna manera u otra os conocierais de toda la vida. Y eso hace que te sientas a gusto, que ambos os sintáis súper a gustos, que ambos sintáis que sois vosotros mismos y que de alguna manera estáis en la misma dimensión o en la misma frecuencia, porque ambos estáis intercambiando y conectando esas emociones al mismo tiempo. Entonces, eso es realmente una conexión emocional si lo tuviéramos que definir de manera lógica. Entonces, algo que a mí personalmente me pasaba hace varios años cuando estaba tratando de descifrar y entender cómo poder realmente mejorar mi vida amorosa y conectar con las mujeres, era en mi cerebro lógico lo siguiente: tengo que conectar con una chica, con lo cual tengo que generar esa situación en la que
ambos sintamos esas emociones similares. Con lo cual mi cerebro era como un robot lógico y siempre estaba tratando de poder entenderlo todo lógicamente y poder mimetizar una conexión con una mujer para así poder replicarlo con toda mujer como si fueran salchichas enlatadas en una fábrica, en lugar de poder generar una conexión real y auténtica, sino que intentaba crear una conexión en lugar de amplificarla. Y es que las conexiones con las mujeres, más que crearlas de la nada, tienes que descubrir si están ahí y si están ahí, amplificarlas. Pero yo con toda mujer con la que hablo no conecto con todas ellas. Hay mujeres con las que naturalmente hablo por X o por B, no conectamos, no acaba de haber ese feeling, no acaba de haber esa sensación entre ambos. Y es normal, es parte de la naturaleza, es como el agua y el aceite. No todas las personas estamos destinadas a encajar juntos. Entonces, como te decía, una de las cosas que me solía pasar cuando interactuaba con mujeres es que de alguna manera estaba intentando forzar conexiones con ellas. Y es ahí donde viene todo el mundo y todas las pajas mentales que se montan en el mundo de la seducción. En lugar de desarrollar la capacidad de crear conexiones genuinas y auténticas con las mujeres que realmente te gustan, lo que estaba en mi cabeza es cómo consigo con toda mujer con la que hablo crear una conexión independientemente de si esa mujer a mí me gusta o si no, o independientemente de si hay una conexión real o si no la hay, naturalmente. Con lo cual lo que estaba en mi mente es en plan, vale, entonces tengo que generar estas emociones en ella en ese momento, con lo cual voy a inventarme una frase, una técnica, que si el push-pull, que es el descualificador de no sé qué, para entonces generar esas emociones en ella y que así las neuronas espejo de no sé qué historias y poner de alguna manera una fachada para intentar crear una situación muchas veces falsa o ficticia con una mujer y ser alguien que realmente creer que no era, para intentar forzar una conexión con una mujer desde un primer momento, sin ser realmente yo mismo en ese momento. Y es aquí, como te decía, donde se montan todas las pajas mentales, que si, ok, voy a hacer 80.000 técnicas de programación neurolingüística, la chica mueve su brazo a la derecha, yo muevo su brazo a la derecha, la chica desvía su mirada, yo desvío mi mirada, luego le digo, la descualifico, le hago un no sé qué, una técnica, no sé cuántas, 1000 historias, y lo único que eso hacía realmente era no poder estar siendo yo mismo en mis interacciones con las mujeres. Y las conexiones que acababa teniendo con las mujeres acababan siendo conexiones mediocres en las cuales, porque yo estaba filtrando mi comunicación o intentando gustar a la otra mujer sin que pareciera que estuviera intentando gustarle, eso hacía que realmente no hubiera conexiones profundas y cuando las había quizá había cierta conexión, pero no era algo tan brutal, tan auténtico y tan natural como cuando tienes una conexión real y auténtica con las mujeres. Entonces este era uno de los grandes problemas que yo tenía, es que era un robot social de las habilidades sociales y estaba intentando mimetizar todos los elementos que harían que desde fuera tuviera una conexión. Hostia, la chica me dice que le gusta X, Y, Z, genial, voy a sacarle cosas en común de eso que me ha dicho que le gusta. Con lo cual me encontraba en situaciones que cuando me encontraba una chica mediocre, con una personalidad de mierda, sin ningún tipo de dirección en la vida, que sus máximos hobbies o ambiciones eran hacerse fotos para Instagram y emborracharse cada fin de semana, mi cerebro era en plan, vale, voy a crear una conexión emocional con la otra chica, vamos a tener esas emociones, esas situaciones en común, con lo cual esto que me ha dicho ella, que en verdad me importa una mierda y no es una persona ni que realmente me acabe de gustar o con la que me sienta cómodo, voy a inventarme o voy a decir algo que también tengamos en común para así generar esa situación en la que compartamos esas emociones y así poder gustar a la chica, pero poniendo una fachada de que no estoy intentando gustarle. Con lo cual es como que estaba todo eso, ese tipo de engranajes y algoritmos mentales en mi cabeza que lo único que hacían eran decrementar mi confianza y mi autoestima y en muchas ocasiones, o la gran mayoría de ellas, las conexiones que tenía con las mujeres que no fueran de un 70, 80, 90%, sino que fueran de un 20, 30% y que realmente no hubiera ese interés o esa atracción genuina y auténtica y animal por parte de las mujeres con las que conocía. Entonces, lo que debes entender es que para poder crear esa situación en la que cuando estés con esa mujer conectes emocionalmente y compartáis esas emociones en ese mismo momento, si realmente quieres hacerlo bien, tienes que entender que las conexiones tienen que estar basadas en algo real, no en una fachada, no en intentar forzar una conexión, sino cuando vas a conocer a una chica, realmente observar, poder ver si hay esa conexión en un primer momento, si hay esa pequeña semilla, si hay esa pequeña atracción, si hay esa pequeña conexión inicial y si en ese momento está ahí, amplificarlo. Pero si cuando conozco a una borracha, a una hippie, a una comunista rara en una discoteca y viene hacia mí y estoy pensando en plan, ok, esta tía le está oliendo el aliento a vodka, ni me gusta, ni me interesa,
Tu objetivo ahí no tiene que ser crear una conexión, tu objetivo tiene que ser decirle adiós a esa chica e irte a conocer a una mujer por la que tú estés emocionado y que ella esté emocionada por estar contigo. Y fue cuando yo comencé a dejar de filtrarme en mis interacciones, cuando comencé a ser realmente yo mismo, que de repente tenía como dos tipos de reacciones con mucha más frecuencia. O bien mujeres a las que yo no les gustaba nada, que no estaban interesadas por mí desde un primer momento, o bien comenzaba a atraer y a conectar con mujeres con las que nunca jamás había conectado. Cuando estaba interactuando con una mujer y comenzaba a ser yo mismo, comenzaba a expresarle mis opiniones, comenzaba a explicarle que era un adicto al trabajo, comenzaba a explicarle que era un capitalista loco, comenzaba a compartir todas mis historias, todo lo que hago con mi vida, todo lo que hago con mi tiempo, mis hábitos, mis opiniones, mi manera de ser, sin ningún tipo de filtros. Lo que acababa sucediendo es que acababa atrayendo a cierto tipo de chicas con las que nunca había conectado en el pasado. Chicas inteligentes, chicas de calidad, chicas saludables, chicas con direcciones en la vida, chicas realmente con valores importantes, con la honestidad como uno de los valores importantes en su vida, chicas ambiciosas, chicas que encajaban con el perfil de mi personalidad que yo tenía por el mero hecho de que yo estaba dejando de filtrarme y estaba dispuesto a que muchas otras mujeres con las que naturalmente no había una conexión ni intentase forzarla y que naturalmente fuera yo mismo con las mujeres desde un primer momento. Entonces fue ahí con ese salto de pensamiento, de mentalidad, cuando pude hacer ese gran salto de paradigma, y es que cuando intentas forzar o falsificar una conexión con una persona, no es por las mujeres a las que atraes gracias a eso, es por las mujeres a las que dejas de atraer o a las que espantas por el camino por no poder ser 100% tú mismo de manera directa, auténtica y penetrante. Y de hecho, para entender más a fondo cómo comunicarte de manera 100% directa, auténtica y penetrante, te recomiendo que veas un vídeo al final, después de este vídeo, un vídeo de mi compañero Alex que grabó hace algunos meses para poder entender mejor ese concepto. Entonces, ahora que has entendido un poco, de alguna manera, la diferencia entre crear una conexión real versus forzar una conexión falsa o no auténtica con una mujer, voy a explicarte algunos de los elementos claves para que puedas generar conexiones reales con las mujeres que realmente te gustan. Pues bien, ahora que has entendido la diferencia entre forzar y falsificar una conexión con una mujer versus poder amplificar y explotar una conexión real y auténtica con una mujer que realmente te gusta y que realmente te llena y a la que tú le gustes y que realmente haya esa conexión real, me gustaría explicarte cuáles son algunos de los elementos claves que permiten que esa conexión genuina entre tú y una mujer pueda darse a luz o pueda darse lugar. Y si tuviéramos que explicar todos los elementos que generan una conexión real entre tú y una mujer, podríamos estar aquí haciendo un vídeo de 15, 20 o incluso 30 horas. Y realmente, si eres un hombre serio con tu éxito amoroso, con tu desarrollo personal, eso es algo que cubriremos a fondo, uno a uno, con cada cliente privado dentro de la élite de Mentormen. Aún así, en este vídeo te voy a dar algunas directrices o algunas direcciones generales para que puedas entender mejor cómo comenzar a crear conexiones emocionales con las mujeres que realmente te gustan. Entonces, para explicártelo bien, me gustaría explicártelo mediante un ejemplo. Te voy a explicar una de las relaciones que inicié el año pasado, una chica con la que estuve un año entero, estuvimos teniendo una relación, y te voy a explicar cómo nos conocimos y cómo fue nuestra relación para que puedas entender exactamente a qué me refiero con esa conexión emocional. Bien, esta era una chica, yo estaba a 15-20 minutos de empezar una llamada grupal con los clientes, de las que hacemos cada semana, y decidí dar una vuelta rápida antes, desconectar un poco, hablar con 4 o 5 chicas antes de empezar la reunión, para estar simplemente con la cabeza más despejada, y salir rápidamente a dar un paseo. La chica estaba yendo literalmente de camino al supermercado, estaba a punto de cruzar la acera esperando a que el semáforo se pusiera en verde, y automáticamente comencé a hablar con ella y estuvimos interactuando 4, 5, 6 minutos. La chica al principio estaba un poco asustada porque no sabía muy bien lo que estaba pasando, y yo lo que hice en ese momento fue simplemente seguir caminando con ella y la acompañé hasta al supermercado, y una vez ahí ya intercambiamos teléfono. Pues bien, en esos 4 o 5 minutos en la que ella y yo pudimos tener la oportunidad de conocernos, fueron 4 o 5 minutos realmente
mágicos, realmente alucinantes. Ahí diría que 3 elementos principales, y son los que te explicaré en este vídeo, que pudieron desencadenar una conexión tan bestia y tan auténtica como con la que tuvimos y que nos permitió poder iniciar una relación durante los próximos meses completamente alucinante. Bien, el primer punto de todos, o un punto importante a la hora de crear conexiones con las mujeres, es poder comunicar o transmitir tu identidad real y auténtica. En esos primeros 4 o 5 minutos, cuando conocí a esa mujer, yo estuve compartiéndole realmente quién era. Esa chica, le compartí mi historia, le compartí, por ejemplo, que me fui de casa bastante joven, que había emprendido primero una empresa, no fue bien, luego empecé con Mentorme, le hablé sobre lo que hacía con mi vida, le hablé sobre cómo era un adicto loco al trabajo y un capitalista zumbado, cómo era alguien súper ambicioso, alguien que le encantaba conseguir sus objetivos, y en ese momento yo estaba compartiendo abiertamente el tipo de persona que era, cómo había sido mi vida, las cosas que hacía, las cosas que me interesaban y cómo era yo en ese momento. ¿Y sabes qué fue lo interesante? Cuando yo me comencé a comunicar con ella, comencé a transmitirle mi identidad, mis ideas, algunos de mis valores, mis objetivos, cosas que he hecho en el pasado, objetivos por los que estoy trabajando, cosas a las que dedico mi tiempo, que conectamos brutalmente porque ella era una chica que a los 14 años comenzó a ser independiente porque había tenido un pasado familiar pues muy complicado, tuve que comenzar a ser independiente, trabajar desde los 14, generar sus propios ingresos, se fue de casa también muy joven, tuve que venir a la ciudad sola, comenzar a tener 2 o 3 trabajos al mismo tiempo mientras estudiaba por una universidad. Era una mujer que de alguna manera tenía esa misma mentalidad o esos valores o personalidades similares, mutuos conmigo, y eso hizo que naturalmente cuando yo estaba sobrecompartiendo sobre mí y comunicándome sin filtros con la otra mujer, con la otra persona, automáticamente esa mujer, que era un perfil de mujer, era un tipo de persona que naturalmente tenía unos valores, una personalidad, unas cosas que resonaban con la mía, hacía que esa conexión que hubiera en un primer momento fuera absolutamente brutal. Con lo cual no era una conexión falsa en la cual yo estaba intentando analizar a la chica para sacar sus cosas en común y a partir de ahí usar sus neuronas espejo para que entonces cree esa atracción magnética instantánea y 80.000 técnicas de seducción para que se obsesione por mí, sino que en ese momento naturalmente yo estaba comunicándome 100% sin filtros y por el tipo de persona que ella era, ese tipo de mujer, eso hizo que ella naturalmente se sintiera súper identificada conmigo y sintiera que de alguna manera esa conexión que sientes con alguien con el cual sientes que sois iguales, sois similares, como si os conocierais de toda la vida, pudiera existir en ese momento, pero no porque yo lo estuviera forzando, simplemente porque yo estaba comunicándome sin filtros y ella era la mujer correcta para el hombre correcto. Como te decía antes, no tienes que estar preocupado en intentar gustar a toda mujer, porque eso lo único que va a hacer es ponerte en una perspectiva de baja autoestima, volverte loco y hacer que las mujeres con las que realmente pudieras conectar no acabes conectando de manera densa y profunda porque estés intentando poner una fachada para gustar o atraer a todo el mundo. Entonces eso fue uno de los elementos que hizo de que desde el primer momento, cuando nos mirábamos a los ojos y cuando hablábamos, pudiéramos ver que teníamos personalidades similares. Ella también era una chica ambiciosa, era una persona que también había conseguido éxitos en otras áreas de su vida, en el ámbito del deporte, había sido bailarina, había sido subcampeona, había sido una chica súper independiente, era una chica con ambiciones, con objetivos, con una dirección, hasta el punto que ella me estuvo compartiendo cuando nos conocimos unas veces más tarde, que de pequeña incluso le ofrecieron para ser modelo, para hacer fotografías, para posar y ganar dinero fácil de alguna manera, y ella en ese momento declinó esa oferta porque tomó la decisión cuando era joven de que no quería que su belleza o que su valor dependiera únicamente de su físico, sino que quería construir una carrera profesional valiosa para que cuando fuera más adulta tuviera valor como persona y pudiera ser alguien independiente. Era una chica, por ejemplo, que no tenía prácticamente ninguna foto en su red social, esas chicas que no usan ni su Instagram ni historias, sino que estaba centrada en sus estudios, estaba centrada en lo que ella quería conseguir en su vida. Y era una de esas tipos de personas que a mí, con la cual yo me siento cómodo a su lado, con la cual siento que independientemente si es un hombre, si es una mujer, cuando yo conozco a una persona que tiene ese tipo de valores, ese tipo de comportamientos, ese tipo de mentalidades y que tiene cierto pensamiento, cierta profundidad en la manera en la que hace las cosas y por qué, y tenemos direcciones similares, es un tipo de persona con la cual yo estoy emocionado, con la cual yo me siento realmente cómodo porque siento que puedo expresar mis opiniones, puedo ser auténtico en cada punto del camino con esa persona. Y realmente esa conexión está ahí y puedo sentirme 100% a gusto de la misma manera que ella lo sentía conmigo. Y lo que en un primer momento nuestras ambas personalidades eran similares, en las que los dos estábamos muy centrados en nuestros objetivos, trabajando duro, adictos al trabajo y súper enfocados en nuestros propios objetivos, luego eso se convertía en que cuando teníamos citas, cuando comenzamos a tener relaciones, literalmente teníamos citas para ponernos a trabajar con el ordenador mutuamente. Mientras ella estudiaba su carrera, yo estaba trabajando, ayudando a clientes o creando contenido o haciendo miles de historias. Y naturalmente
para mí es una cosa que me estresaría estar con mi novia y tener que ir el sábado y el domingo al cine, porque en mi mente sería, ok, no quiero estar en el cine, quiero estar siendo productivo, luchando por mis objetivos. Y a lo mejor tú eres una persona que quizá tienes una personalidad diferente, te gusta, yo qué sé, hacer surf, te gusta los fines de semana hacer música, lo que sea. Para cualquier personalidad, para cualquiera que sean tus objetivos, tus valores, tal y como tú seas, existe no una, sino cientos de mujeres que encajen naturalmente contigo, preciosas físicamente y que encajen de personalidad. El problema es que la mayoría de hombres viven de alguna manera en ese paradigma de escasez en el que conocen a una mujer que realmente les gusta o con la que realmente conectan una vez cada 2, 3 años o que tienen una oportunidad de poder atraer, con lo cual de alguna manera comienzan a sentir esa dependencia, esa escasez de esta chica es especial, no encontraré otra como ella porque solo existe esta chica con esta personalidad que he conocido en los últimos 3, 4, 5 años y no habrá otra igual. Y evidentemente, si conoces a una mujer nueva que realmente te guste una vez al año, una vez cada 2, pues cuando conozcas a una que realmente te gusta, vas a estar apegado a ella, con dependencia emocional, con escasez, con necesidad, y tu mente va a pensar que esa es única, es especial y no habrá otra como ella. Pero te aseguro que mujeres de tu tipo ideal, mujeres que realmente te gustan, existen decenas y cientos de ellas. Y evidentemente mujeres con las que conectes a un 90%, a un 95%, habrá menos. La estadística aproximada, si quieres un número, es 3 mujeres de cada 1000 con las que hables. Con lo cual, en ese momento, cuando yo interactué con esa chica era mi tipo de chica, era mi chica 3 de cada 1000 con las que hablo. Con lo cual yo estaba comunicando y transmitiendo mi identidad y eso hacía que naturalmente los dos estuviéramos en la misma sintonía. Y de hecho es una de las mujeres con las que, un arquetipo de mujer con las que yo conecto más fácilmente o atraigo naturalmente. En general, mujeres o personas que han tenido quizá una infancia, una adolescencia algo más complicada, que han tenido que ser muy independientes, trabajar muy duro por su cuenta y de alguna manera tienen como ese valor instaurado de lo que significa trabajar duro, ser independiente, tomar las riendas de tu vida y realmente tener ese tipo de mentalidades. Hay otros arquetipos de mujeres con las que también conecto, pero ese en particular es un tipo de arquetipo que a mí me encanta y con los que naturalmente hay esa conexión desde un primer momento. Y como te decía con ese primer ejemplo, cuando yo conocí a esa chica en ese momento, en los primeros 3, 4, 5 minutos le conté todo lo que hacía con mi vida y no para intentar impresionarla, sino para dejar una impresión sobre la mujer. No para impresionar a la mujer, sino dejar una impresión de quién soy, cómo soy y qué es lo que hago, tanto si te gusta como si no. Con lo cual tu objetivo no es intentar gustar a la otra persona o recibir la aprobación de toda mujer con la que hablas, sino transmitir tu identidad de manera clara para que cada mujer que te conozca pueda tomar una decisión informada sobre si realmente merece la pena invertir su tiempo contigo y si no, o si no. Y cualquiera de las dos opciones, tanto si una mujer a mí me conoce y dice, este tío no me gusta, hey, perfecto, es tiempo que los dos nos ahorramos de intentar forzar algo que no iba a funcionar desde un primer lugar. Pero como te decía antes, cuando tú no comunicas tu personalidad sin filtros y no transmites tu identidad de manera penetrante y efectiva, no es por las mujeres a las que atraes por intentar poner una fachada, sino es por las mujeres a las que espantas o que dejan de estar menos atraídas por ti porque no sientan esa conexión tan profunda que si hubieras quitado los filtros en tu persona. Con lo cual, ese fue uno, por ejemplo, de los elementos, el transmitir de manera penetrante y directa mi identidad sin ningún tipo de filtros, que hizo que esa mujer 3, 1 o 2, 3 de cada 1000 con las que hablas, con las que puede haber una conexión fuerte, pueda realmente haberla gracias a que yo en ese momento estuviera quitando mis filtros y siendo 100% auténtico en mi comunicación. Otro de los elementos que aquella tarde que nos conocimos permitió crear esa conexión profunda y auténtica entre los dos fue la relajación. Y esto es uno de los elementos importantes y más fundamentales que debes entender si quieres conectar profundamente con las mujeres. Porque, como decíamos al principio de este vídeo, estamos conectando emocionalmente, con lo cual estamos hablando en un plano emocional. Es decir, no es la cosa lógica que ha pasado entre tú y la chica, sino es las emociones que ambos habéis sentido. O como el ejemplo que te ponía antes, no es que a tú y a tu mejor amigo os guste el fútbol, sino es que los dos sentís las mismas emociones de euforia y diversión cuando jugáis al fútbol y eso genera esa conexión, esa sensación de que conectas con la otra persona o sientes que ya os conocierais como de toda la vida, de alguna manera. Pues bien, cuando estamos al mismo punto ahora de cómo transmitir o cómo generar esa conexión con la otra persona, debes entender que cuando transmites tu identidad a una mujer, cuando tú hablas, cuando tú te expresas, no es por las cosas lógicas que dices, sino es por el impacto emocional que tiene en la otra persona aquello que dices, es por las emociones que transmite aquello que dices cuando interactúas con una mujer. Entonces, para poder realmente transmitir las emociones adecuadas cuando interactúas con una mujer,
sentir diversión, sentir una buena energía, que haya cierta tensión sexual y que la conversación que tengáis, independientemente de lo que habléis, pueda transmitir las emociones adecuadas a la otra persona. Debes entender que no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Con lo cual debes entender que cuando transmites tu identidad y te expresas hacia la otra persona, no te estás expresando de manera lógica, sino que debes transmitir tu identidad también de manera emocional. Es decir, no es decirle a la chica, hey, hola, soy Javi, me gusta hacer esto con mi vida, estos son mis objetivos, me gusta hacer X, Y, Z, opino X, Y, Z, A, B, C, D. ¿Te gusto o no te gusto? No es como si fuera una cosa lógica, sino que debes entender que la manera en que transmites la información debe ser a través de las emociones. Y emociones como la diversión, como la pasión, como la excitación, como la tensión sexual, como la seguridad o la confianza, que la chica se sienta segura a tu lado. Todas esas emociones que una mujer necesita sentir cuando está a tu lado contigo, solamente son posibles si tú primero estás relajado. Solamente son posibles si tú primero estás relajado. Entonces, si tú estás en un punto en tu vida en el que no estás conociendo a nuevas mujeres en tu día a día, no estás conociendo 20, 30, 40 nuevas mujeres desconocidas en tu día a día, cuando te acercas a una mujer que realmente te gusta, te sientes nervioso, inquieto, cierta tensión está en tu cuerpo, sientes cierto miedo al rechazo, cierta falta de confianza y estás intentando ver este vídeo de cómo crear una conexión emocional con las mujeres, simplemente abandona, tira la toalla. Este vídeo no te va a servir de absolutamente nada. Porque es imposible estar centrándote primero en crear una conexión emocional con una mujer, en pensar, le transmito mi identidad, genero diversión, genero emociones, si primero estás nervioso porque no eres ni capaz de decirle hola proyectando tu voz y con seguridad en tu mirada. Entonces, hasta que no hables con tus primeras 100, 200, 300 nuevas mujeres proactivamente, te quites esos miedos, esas ansiedades, esos bloqueos internos, olvídate de crear conexiones emocionales con las mujeres porque no vas a estar relajado. Y si estás tenso y estás nervioso, estás inquieto, da igual lo que digas o hagas, que no va a tener ningún tipo de impacto positivo en la otra persona o el impacto que va a tener en la otra persona va a estar muy lejos de su potencial. Es decir, si yo voy a hablar con una mujer y le digo, hey, te he visto, me has parecido preciosa, tenía que venir a hablar contigo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Javier. Y estoy relajado, estoy vivo, estoy con emociones positivas en ese momento, estoy disfrutando de mi vida, estoy compartiendo un momento especial y único con la otra persona, estoy como convirtiendo con los ojos abiertos y me brillan los ojos y esas emociones en ese momento, es como que todo lo que digo y hago tiene un impacto en la otra persona. Pero si tú vas a hablar con una chica, por mucho que transmitas tu identidad, que hables sobre ti, que sobrecompartas tus opiniones, tus ideas, estás tenso, estás con el culo apretado y estás, hola, ¿qué tal? Me has parecido guapa, tenía que hablar contigo con esa sonrisa falsa, forzada, y que de alguna manera estás intentando evitar ese momento incómodo, intentando escapar de la interacción y tenso, incómodo, nada de lo que digas o hagas va a poder funcionar porque las emociones que tú transmitas sean de ansiedad, sean de nervios, sean de inquietud, con lo cual la chica no se va a sentir realmente cómoda y a gusto a tu lado y esa sensación de sentir que ya os conocéis de toda la vida y de asumir esa familiaridad no va a acabar funcionando, no se va a acabar creando. Entonces lo que debes entender es que para que aquello que digas o hagas tenga un impacto emocional a la otra persona tiene que venir de un punto en el que tú primero estés completamente relajado, completamente presente en el momento. Siempre muchas veces muchos hombres me dicen, Javi, ¿qué es lo que vas a decir a una chica cuando vas a hablar con ella para que sonría y para que tenga una reacción positiva tan buena al principio? Y yo le digo, no sé lo que voy a decir. Tengo mi cabeza absolutamente en blanco. Simplemente estoy presente en ese momento. Ponte en esta situación. Imagínate la última vez que te emborrachaste. La última vez que bebiste un poco más de la cuenta y estabas súper feliz, súper contento, interactuando con todo el mundo. En ese momento estabas pensando en lo que decías y hacías en ese momento. Estabas filtrando tu comunicación, estabas intentando gustar a las personas o a una chica sin que pareciera que estás intentando gustar, o simplemente estabas completamente libre, desinhibido, sin ningún tipo de filtro ni bloqueo mental y estabas simplemente presente en el momento con la cabeza completamente en blanco, fluyendo en tus interacciones y conectado con el momento presente. Pues bien, esa misma sensación que las personas intentan emular mediante el alcohol porque no son capaces de generarla en su propia mente y en su propia confianza de manera natural, es la misma que necesitas para que cuando te comunicas con una mujer puedas tener ese tipo de reacciones positivas, puedas tener ese tipo de recepción positiva por parte de la chica y hacer que todo aquello que digas o hagas tenga un impacto divertido, que tenga una buena energía, que tenga una buena emoción, que cualquier cosa que yo le diga a una chica que le esté hablando sobre mí, le esté compartiendo mi identidad, le esté compartiendo lo que diga o hago,
pueda mirarla a los ojos y mientras la miro le hablo lento y vamos compartiendo la mirada, puedan haber esas emociones, pueda haber esa conexión entre ambos sintamos diversión, yo me esté riendo, esté haciendo chistes, esté haciendo bromas, mientras comparto mi identidad, comparto mis opiniones, pero recuerda, no transmites tu identidad de manera lógica, debes transmitir tu identidad de manera emocional. Y es ahí cuando comienzas a transmitir tu identidad número 1. Comienzas a coger soltura y confianza con las mujeres y comienzas a relajarte interactuando con ellas. Y la única manera de hacer esto es realmente cogiendo práctica, saliendo ahí a la calle, conociendo mujeres cada semana, cada día, para poder desarrollar tu confianza en este ámbito y dominar tu confianza y tu estado emocional con las mujeres. Es solo ahí cuando entonces vas a comenzar a ver que las mujeres con las que conectas comenzáis a sentir momentos increíbles, emociones brutales entre ambos. Cuando conocí a esa chica aquella tarde de camino al supermercado, que esa chica estaba yendo a hacer la compra, no solo en ese momento ambos nos sentimos como que encajábamos perfectamente, que teníamos personalidades similares o prácticamente idénticas, valores e ideas similares, y ambos sentíamos que yo sentía que ella era una chica diferente a las que solía conocer cuando hablo con la calle en la gran mayoría de ocasiones, y ella sentía que yo era un chico diferente a los que ella había conocido durante toda su vida. No solo eso, sino que también había ese impacto emocional, literalmente. Era una chica belleza natural, preciosa, era mi tipo de tía, una chica súper dulce, súper mona, y cuando yo estaba interactuando con ella, literalmente estábamos en el supermercado despidiéndonos, y yo estaba teniendo literalmente una erección en ese momento. Y estábamos mirando cerca a los ojos y estaba casi a punto de besarla en ese momento. No lo hice porque la chica también fue como demasiadas emociones en ese momento, como la chica veía que estaba procesando mucha información, estaba como cachonda, pero al mismo tiempo un poco incluso como en shock de todo lo que estaba pasando, y algo me decía, mi intuición me decía que si en ese momento me lanzaba a besarla iba a ser demasiado intenso para habernos conocido y era mejor dejarlo para una cita próximamente, pero literalmente estaba con las ganas de poder besarla en ese momento, mirándonos cerca a los ojos y teniendo una erección en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llegas a estados de relajación tan profundos con las mujeres? Lo que sucede es que comienzas a ser natural con ellas y es como, ok, ve a una chica, no estás pensando en qué le voy a decir, cómo lo digo, me voy a quedar en blanco, estoy nervioso, estoy tenso, sino que conectas con tu ser, con tu yo más profundo, y en ese momento es como que tu ADN comienza a actuar por ti. Hay una frase que me gusta y es, sigue tu intuición. Tú ya sabes cómo reproducirte. Tu ADN ya sabe cómo ganar, ya sabe cómo atraer a una mujer. Y es que si lo piensas, el atraer a una mujer, más que las cosas que tienes que hacer, es decir, tengo que añadir esto, una frase, un truco, un no sé qué, muchas veces es por la mierda que tienes que quitar de condicionamientos sociales, de bloqueos, de tensiones. Y cuando estás en un punto relajado, donde estás conectado con tus emociones, realmente presente en el momento, acabas atrayendo a la otra chica de una manera súper primal, súper natural. Como te decía en ese punto, simplemente veo a una chica y estoy tan relajado que hasta en ese momento la chica es tan mi tipo de tía y me gusta tanto físicamente que tuve una erección en ese momento y sentí esa tensión sexual brutal en mi cuerpo. Y naturalmente, ¿qué es lo que pasó? Que la chica se sentía de la misma manera. Podía ver en ese momento como una chica tenía sus ojos brillando y sus labios incluso se ponían a temblar un poco porque estaba sintiendo mucha tensión sexual en ese momento y al mismo tiempo estaba extremadamente atraída por mí. Y repito, no solo por esa parte lógica o porque teníamos personalidades similares y había esa conexión natural y auténtica entre ambos o una compatibilidad natural, sino por el impacto emocional que tenía todo mi comportamiento en aquel momento con ella. Entonces, realmente eso es lo que hizo que cuando ella y yo nos conocimos en ese momento, algo que el tío promedio haría quizá en 6-12 meses conociendo a una chica, estamos 4 meses teniendo citas, hasta que quizá en el 7º mes le pido por favor si podemos tener sexo y quizá la chica acepta en ese momento y quizá pasa un año y a lo mejor empezamos a salir después de un año entero en la friendzone. Cuando desarrollas esa capacidad, esa confianza para generar esa conexión emocional tan rápida desde un principio, eso permite ir al grano, comenzar a dejar de perder tu tiempo en tu vida amorosa, que puedas hablar con un montón de mujeres y con aquellas con las que realmente conectes, puedas crear esa profundidad y ahorrar un montón de tonterías y gilipolleces por el camino de hombres que están perdiendo su tiempo en la friendzone o idealizando a una chica esperando que un día les haga caso y realmente crear esa conexión real desde un primer momento. Entonces, estos fueron algunos de los elementos en esta historia que te he querido compartir que permitieron que desde ese primer momento hubiera esa chispa, esa atracción, esa tensión sexual alucinante entre los dos y que la chica naturalmente quisiera verme de nuevo. Luego, cuando acabe este vídeo, intentaré buscar el chat de cómo hicimos para quedar juntos, pero te voy a compartir, si lo encuentro, el chat que tuvimos. Un resumen era simplemente eso, en plan, hey, ¿qué tal? La chica, muy bien, jajaja, respondiendo, y le propuse de quedar, creo que incluso me lo propuso ella, y a partir de ahí yo, sí, ok, quedamos la semana que viene,
tomamos un café, pim pam pum y ya está. Con lo cual, como te decía al principio de ese vídeo, que esa chica y yo tuviéramos una cita era la consecuencia de que habíamos tenido una conexión alucinante en esa primera interacción. Con lo cual no tenía que convencerla de nada, no tenía que inventarme 8000 técnicas de seducción para intentar robarle el marco, despistarle, atraerla y sin que se entere intentar sacar una cita de ella, sino que naturalmente ella quería estar conmigo y yo quería estar con ella y era lo natural. Tener una cita, quedar con una chica, tener sexo, iniciar una relación, es la consecuencia natural de cuando hay una conexión emocional real, profunda y genuina entre tú y una mujer que realmente te gusta. Y a partir de ahí iniciamos esa relación durante el próximo año y era una relación súper bonita, súper sencilla, donde naturalmente había una buena compatibilidad. Esto me hace mucha gracia. Múltiples personas o múltiples hombres que en plan inician una relación tóxica, una relación de mierda, con la cual con esa mujer ni siquiera encajan en un primer lugar. Discusiones, miles de terapias de pareja, porque tienen personalidades diferentes. Y por no hacer un buen trabajo de filtro al principio, por no hacer una buena selección al principio, acaban luego pagando las consecuencias de una relación mediocre por no haber elegido a la mujer correcta desde un primer lugar. ¿Sabes lo que hacíamos esa chica y yo cada vez que quedábamos? Hacíamos planes para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ser productivos, para compartir sobre nuestros objetivos, hablar sobre lo que nos gustaba, ayudarnos mutuamente, darnos apoyo, yo ayudarla con sus objetivos, guiarla, enseñarle todo lo que yo sabía de muchas cosas, que ella me diera también más soporte emocional, que pudiera ayudarme, relajarme los días que estaba estresado, que realmente poder ayudarnos a cumplir nuestros propios objetivos. Y hay una frase que me gusta y dice, si una mujer no te ayuda a ganar dinero, te está haciendo perder dinero. Una mujer puede ser un activo o un pasivo, con lo cual de ti depende qué tipo de conexiones y qué tipo de relaciones quieres tener. ¿Quieres estar en relaciones donde tengas que estar 50-50? El 50% de mi tiempo con una mujer no soy yo mismo, tengo que prostituir mis gustos, mis valores, mis objetivos, lo que hago con mi tiempo, y el otro 50%, si la chica me deja y tengo suerte, puedo ser la persona que quiero. ¿O quieres realmente encontrar a tu mujer ideal, a esa chica 1, 2, 3 de cada 1000 approaches, de cada 1000 chicas con las que hables, con las que naturalmente haya esa conexión, tú puedas ser 100% auténtico, puedas ser la persona que realmente eres? Y no solo eso, sino que la mujer que esté a tu lado esté naturalmente emocionada de estar contigo, porque haya esa compatibilidad inicial buena desde un primer momento. Y a partir de ahí esa relación fue una relación brutal, alucinante, y simplemente era una relación completamente sencilla, no había que hacer nada. Es como con tus mejores amigos. Con tu mejor amigo tienes que estar intentando encajar con él, intentando, hostia, me llevo con Alex, me llevo a hostias, no nos llevamos fatal y tengo que estar intentando ir a terapia de pareja para ver si somos buenos amigos y a ver si conectamos emocionalmente bien. No. ¿Qué es lo que pasa con tu mejor amigo? Que naturalmente sois iguales, tenéis ideas, valores, pensamientos similares, con lo cual no hay que hacer funcionar una relación, no hay que intentar forzar una conexión con alguien, sino que surge naturalmente solo. Con lo cual es lo mismo con una mujer que realmente te gusta, o bien cuando la conoces, o bien cuando estás en una relación a medio o largo plazo, o estás viendo a una chica mucho más a menudo. Realmente tiene que salir solo, tiene que ser algo natural, porque esa mujer con la que conectes en un primer momento, haya esa compatibilidad natural desde un primer momento. Y evidentemente, esto que te estoy diciendo es sobre todo si tu objetivo o las chicas que estás buscando es para una relación más a medio o largo plazo, una relación estable en la gran mayoría de casos, sé que muchos de los que nos veis ese es vuestro objetivo, es ahí cuando todo esto tiene sentido. Si lo quieres una relación más abierta, por supuesto vas a tener relaciones con chicas con las que conectes algo menos, un 50 o 60%, y eso es normal. Pero lo que te quiero decir es que cuando quieres optimizar tu vida amorosa o tus relaciones para tener una vida amorosa de calidad y conectar profundamente con las mujeres que conoces, debes comenzar a entender que eso tiene que venir desde una perspectiva, desde un punto en el que esa conexión emocional no sea una cosa forzada, sino sea una cosa en la que tú estés libre, estés relajado, proyectes tu personalidad 100% sin filtros, y eso haga que naturalmente aquel pequeño porcentaje de mujeres que por una parte evidentemente sean preciosas físicamente, pero que también conecten con tu personalidad, a partir de ahí estén atraídas por ti. Con lo cual, en lugar de intentar atraer a toda mujer que tenga 2 piernas por la calle y que tenga 2 pechos y un culo, es plantearte, ok, vamos a un paradigma de abundancia, a un paradigma en el que hay abundancia del tipo de mujeres que realmente me gustan. Porque como esa chica preciosa que me encantó y con la que inicié una relación, y otras chicas increíbles también con las que inicié relaciones en el pasado, con un perfil muy similar, involucradas con su desarrollo personal, con dirección en la vida, inteligentes, femeninas, honestas, con valores, con una personalidad similar a la mía, he podido conectar con ellas porque realmente yo no estaba filtrando mi comunicación en ese primer momento. Y lo que debes entender es como que esa mujer que muchos hombres idealizan como, hostia, aquella chica que conocí hace 5 años, no habrá otra como ella, bla, bla, bla. Las hay, y cientos de miles. Simplemente debes salir a la calle, debes hacer el trabajo sucio, debes filtrar a todas las mujeres, filtrar a todos los escombros que hay fuera de personas que hay, y no solo mujeres, sino también hombres, es decir, personas que no sean de calidad o que no encajen realmente con la persona que tú quieres ser o la persona que tú eres, y puedas realmente seleccionar a ese top 1% de mujeres que realmente te gustan para disfrutar de relaciones realmente de alta calidad. Entonces, estas son algunas de las
elementos clave que debes entender a la hora de poder crear una conexión emocional con las mujeres, y hay 1.000.000 de cosas más que debes entender: cómo generar diversión, cómo generar una excitación sexual, cómo generar emociones de manera intensa a las mujeres, cómo comunicarte efectivamente. Aquí entraríamos con el lenguaje no verbal y 1.000.000 de cosas que permiten que esa conexión emocional se pueda crear. Pero como te decía, en este vídeo te quería dar 1, 2, 3 puntos clave y fundamentales para que puedas entender con más claridad cómo es posible hacer esta transformación y cómo es posible desarrollar esa calidad de conexiones y de relaciones con las mujeres que realmente te gustan. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love? Bien, entonces para concluir este vídeo me gustaría compartirte algunas de las mentalidades importantes que debes entender para que puedas entender todavía más a fondo cómo generar una conexión real con las mujeres. Como te expliqué en este vídeo, para tu tipo de mujer ideal, para el tipo de persona que seas, lo que a ti te gusta hacer, hay todo tipo de arquetipos de hombres. El músico, surfero, artista, el empresario loco, capitalista, el profesional exitoso XYZ, el artista XYZ, todo tipo de arquetipos, todo tipo de personas. Y no hay ni una buena ni mala, simplemente debes entender qué tipo de vida quieres tener, qué tipo de hombre quieres ser, a qué tipo de mujeres quieres atraer para que tu vida tenga sentido. Y como te decía, para que toda mujer que invites a tu vida sea un activo y no un pasivo. Entonces, para concluir este vídeo, como te comentaba, me gustaría comentarte algunas mentalidades que realmente te van a permitir entender todavía con mucha más nitidez cómo crear una conexión emocional de calidad con las mujeres que conoces. Bien, me gustaría explicártelo mediante un ejemplo para que entiendas bien a lo que me refiero. Esto fue una vez en una llamada grupal hace unos meses que teníamos con un cliente. Bueno, era un miembro del equipo y también estaba consultando algunas dudas. Un abrazo para... Nos decía, o que estaba en una llamada con mi socio Alex, y decía: claro, es que ahora estoy aprendiendo todo esto nuevo en el programa y me está rompiendo la cabeza porque hay todo un vídeo donde estáis hablando de disfrutar de las citas con las mujeres y de realmente disfrutar de ese momento con ellas. Porque claro, yo como hacía antes las citas con las mujeres que conocía, antes de entrar en Mentormen, antes de ver todo vuestro contenido, yo las citas las veía como un trámite. Es decir, bueno, pues voy 2 horas a la cita, hago ver que me lo paso bien, bla, 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 para así poder tener sexo. Y tenía como esa mentalidad en la que, ok, voy a crear una conexión para así poder follarme a la chica y poder conseguir algo de ella. Y eso sí te puede dar algunos resultados, falsificar las conexiones, pero realmente no te va a permitir poder crear esa conexión tan profunda con las mujeres como puedes llegar a crear en algunas ocasiones. Y es que ligar no es algo que le haces a la chica, ligar es algo que haces con la chica. Es decir, no es con la mentalidad de, ok, voy a coger a este ser humano y voy a crearle con un destornillador una conexión y voy a forzarla, sino que la conexión, el ligar con la chica es algo que hacéis colaborativamente, es algo que hacéis juntos el uno al otro, es algo que tienes que aprender a disfrutar con la chica. Con lo cual, cuando una persona está en un punto de escasez en cuanto a mentalidades o en cuanto a resultados en su vida amorosa con las mujeres, muchas veces es fácil tender a pensar todo comportamiento como un medio para obtener sexo. Es decir, voy a conectar para así follármela, voy a ser de X manera para así tener sexo. Y eso en cierta manera te puede funcionar, pero como te decía, no te va a permitir poder realmente disfrutar esas conexiones reales. Imagínate lo siguiente, imagínate que estás en un paradigma donde puedes tener todo el sexo que tú quieras. Puedes estar con todas las mujeres que quieras sin ningún tipo de problema con frecuencia en tu vida y tienes ese ámbito de tu vida cubierto y estás en abundancia. ¿Cómo saldrías a la calle a interactuar? ¿Qué es lo que harías cuando vas a interactuar con una chica? ¿Estarías pensando, oh, tengo que follármela, tengo que conseguir su número, tiene que pasar algo? ¿O estarías desde un punto de, me da igual, tengo todo el sexo del mundo, puedo estar con la chica sin ningún tipo de problema, con lo cual, ya que sé que voy a tener sexo sin problema, voy a aprovechar el conocer a esta chica para divertirme? Dejas de estar pensando en el resultado porque ya tienes esa abundancia desarrollada y comienzas a centrarte en disfrutar del proceso y en pasarlo bien con la chica, en disfrutar esa experiencia mutua entre ambos. Con lo cual, un ejemplo para que entiendas la mejor manera de poder crear una conexión emocional con una mujer, quiero que lo entiendas de esta manera. Imagínate un violinista, imagínate un pianista, imagínate un pintor, imagínate Van Gogh, imagínate pintando a alguien la Capilla Sixtina en ese momento en el que está haciendo arte, está pintando un cuadro, o un músico está en un escenario tocando una canción y compartiendo todo lo que está haciendo en ese momento. ¿Cuál es el propósito de un músico en un escenario cuando está tocando e improvisando? ¿Crees que un músico cuando está en un escenario improvisando está pensando en, vale, va, sí, voy a
hacer ver que me lo paso bien en el escenario para que así entonces me paguen el dinero y pueda sacar el dinero de este concierto y ganar más dinero. A lo mejor algunos músicos sí, pero ¿crees que en general un músico con el que realmente puedas sentir que estás conectando, realmente está en el escenario pensando en que va a sacar dinero de ese concierto? ¿O un músico en el escenario está disfrutando, está conectando con el momento, no está pensando en las notas que toca, en si hago una técnica así, algo así, simplemente eso ya lo tiene trabajado de casa y cuando va al escenario simplemente se deja llevar, hace lo que quiere, improvisa con la audiencia, utiliza su entorno, lo pasa bien, disfruta? El propósito de un artista es disfrutar haciendo arte. No es conseguir algo a cambio de ese arte. Es decir, el propósito de ese músico en ese escenario en ese momento no es estar pensando, ok, a ver cómo consigo más dinero, a ver cómo hago una foto para aumentar mis followers, sino que el propósito de un artista es hacer arte, es disfrutar, es crear un momento único en ese momento y disfrutar de ese momento por el único motivo o por el único hecho de que es emocionalmente positivo, de que es divertido, de que es apasionante, de que te hace sentir bien en ese momento. Simplemente ese es el objetivo. Entonces es lo mismo cuando ligas o conectas con una chica. El propósito de ligar o de conectar con una mujer no es follártela, es conectar con esa mujer, es disfrutar de ese momento, de estar en una cita con la otra persona, mirándose a los ojos, tocando, sintiendo esas emociones, sintiendo esa excitación, sintiendo esa conexión, sintiendo cómo os divertís juntos, sintiendo que de alguna manera te sientes con ella de manera especial, que hay esa burbuja entre tú y ella, que os miráis a los ojos y sientes que como si la conocieras de toda la vida y sientes todo eso en tu estómago y en tu interior que te hace disfrutar tanto de ese momento. Como un artista, el propósito de hacer arte es simplemente crear un momento memorable, un momento épico y disfrutar de esas emociones. Es lo mismo cuando ligas o cuando conectas con una mujer. El propósito de ligar no es follarte a la tía, es disfrutar de ligar con la otra persona. Como te decía, ligar es algo que haces con la chica, es algo que ambos disfrutamos juntos, ambos sentimos esa conexión y ambos flirteamos para seguir prolongando esas emociones y seguir disfrutándolos, con lo cual es algo que haces con ella. Ella también sabe que estás ligando, ella también sabe que estás flirteando, ella también le gusta que liguéis, con lo cual ambos sois conscientes de ello y disfrutáis de ese acto. Y no estás pensando en sacar algo de la interacción y en conseguir follarte a cambio, conseguir un teléfono, conseguir X cosa, porque el propósito de un artista es disfrutar haciendo arte. Y el propósito de ligar o de atraer a una mujer es disfrutar de conocerla y de generar ese momento juntos especial, que es lo que vas a recordar cuando pasen los meses y los años y recuerdes el recuerdo de esa persona cuando la conociste. Como te decía al principio de este vídeo, ¿qué es lo que recuerdas de una mujer con la que has conectado en el pasado? ¿Recuerdas si ese día tenías la ropa bien planchada o mal planchada, si tenías el polo de Ralph Lauren o de Lacoste, o si tenías 1000 followers en Instagram? No, recuerdas lo que sentiste. Eso es lo que realmente te llevas y lo que realmente hace que la experiencia de ligar y de conocer a una persona merezca la pena. Entonces, para acabar este vídeo, quiero dejarte con esta frase. Una mujer nunca, jamás va a recordar quién eres ni lo que haces. Una mujer solamente va a recordar de ti cómo la has hecho sentir. Repito, una mujer nunca va a recordar de ti quién eres ni qué es lo que haces. Una mujer solo va a recordar de ti cómo la has hecho sentir. Así que de ti depende. Puedes comenzar a conocer mujeres y disfrutar del proceso de conocerlas y pasarlo genial por el camino y como consecuencia tener relaciones con las mujeres como consecuencia natural. O puedes estar estresado, tenso, en escasez, con pocas opciones en tu vida amorosa y consciente o inconscientemente intentando ligar con una chica sin que parezca que estés intentando atraerla porque estés en ese paradigma de escasez donde no estés disfrutando de esas conexiones, sino que estés intentando forzarlas o falsificarlas porque no hayas desarrollado con éxito esta área de tu vida. Entonces, como te decía, y lo vuelvo a repetir porque es importante, una mujer nunca va a recordar quién eres o qué haces, solamente va a recordar cómo la has hecho sentir. Así que, caballeros, esto es todo por este vídeo y por último tengo un último mensaje importante para cierto tipo de hombres que estén viendo este vídeo. Si eres un hombre serio, eres un hombre de calidad, eres un hombre con mucho que ofrecer a la vida de una mujer, pero sientes que tu valor como persona no se ve correspondido con la calidad de mujeres y de relaciones que tienes en tu vida, entonces es posible que puedas encajar con el tipo de hombres con los que trabajamos dentro de la élite de MentorMen, nuestro programa de coaching de un año entero donde estamos mano a mano trabajando con cada hombre para desatar tu atracción natural con las mujeres y que puedas realmente generar conexiones reales, auténticas y profundas con mujeres que realmente te gusten y que realmente te llenen. Así que si eres el hombre adecuado, si eres un hombre serio, comprometido, dispuesto a poner el trabajo y el esfuerzo para desarrollar con éxito arrollador este ámbito de tu vida,
definitivamente reserva una llamada con el enlace que te dejaré aquí al final de este vídeo, debajo de la cajita de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. So can we just stop?